bueno, bueno, en la industria automotriz se habla mucho. Después de un temple, el material generalmente se distorsiona. Ajá. Sí. Bueno, no generalmente, siempre hay una distorsión, Siempre se distorsiona. por mínima que sea. Y si hay alguien que le dice que no se distorsiona, está diciendo una mentira. Porque sí, Es muy parecido al fundidor que dice que su pieza fundida no tiene poros. entonces, claro, pero entonces vamos diciendo que una verdad, todo temple lleva una distorsión, ¿sí? Y Sí. si no se ve, si nos metemos a, ya sea un microscopio o la medimos a niveles muy pequeños, va a haber una distorsión. La distorsión no se puede eliminar, se puede controlar, Y tienes que vivir con ella. ¿sí? Es parte de la naturaleza del material. Estamos Sí. jugando con él, lo estamos estresando. Obviamente va a haber distorsión, pero bueno, siempre hay tolerancias al mismo. Sí. ¿Sí? Y de distorsiones, bueno, está esa distorsión, está esa oxidación. ¿Qué otra cosa le sucede al material que debe saber la gente? ¿No? Puede haber problemas de oxidación, puede haber problemas de distorsión. Hay una cosa que llaman austenita retenida, ¿sí? Sí. Que tampoco es deseable. ¿Qué es eso, doctor Colás? Sí, lo que pasa, eso se presenta cuando tienes un acero muy aleado. O sea, el detalle es que la austenita supuestamente es una estructura, es una fase que es estable a alta temperatura. En el hierro puro, por ejemplo, la austenita se forma a los 910, 912 grados centígrados. Sin embargo, tú tienes un acero al que le echas un 18% de cromo, le echas un 8% de níquel y entonces tienes un acero inoxidable. Es un acero inoxidable austenítico. O sea, tú lo que haces es estabilizas esa austenita mediante la adición química. O sea, tú puedes cambiar, en vez de tener un hierro ferrítico con una estructura de un cierto tipo, a tenerlo en una estructura de otro tipo, con la parte química. Entonces, los aceros que son susceptibles a tener austenita retenida son aceros, por ejemplo, de alta aleación, que tienen alto carbono, alto contenido de cromo, alto manganeso, alto níquel. Y entonces estos aceros, al momento que se llegan a templar, no se transforma la austenita totalmente a martensita. Siempre les queda algo de austenita que se retiene a temperatura ambiente. El problema con esa austenita que se retiene a temperatura ambiente es que eventualmente se va a transformar a martensita por cuestiones mecánicas o por cuestiones de tiempo. Y entonces te va a causar distorsión. De hecho, por ejemplo, Ya la pieza ya corriendo, ¿verdad? corriendo, y entonces te Ah, ok. fractura. Y eso es lo que Ok. no quieres. Entonces, Entonces, por eso, para resumir, cuando hay austenita retenida, la austenita, cuando ya la pieza está en la aplicación, va a pasar a hacerse martensita y tienes una probabilidad de fallo de la pieza. sí, se puede romper. ¿Por qué? Porque tú tienes que la martensita también, otra vez lo mismo. Para eso se pueden inscribir al curso de tratamientos térmicos que estoy dictando este semestre. De hecho, empecé ayer tratamientos térmicos que en el posgrado en ingeniería de materiales y empecé con este tipo. Entonces, Mándenos el link y lo ponemos aquí en la descripción del video. no, porque tienen que tomar mis clases y tienen que inscribirse. No, por eso, para que se inscriban, mándenos el link. Ah, bueno. Sí, pero en fin. Entonces, lo que pasa es que no es directo, tiene que pasar por la Ah, ok. universidad y todo ese tipo de rollos, ¿no? Como es de la universidad. Entonces, la universidad siempre quiere su feria, pero en fin. Claro. Entonces, la martensita, perdón, la martensita también se fue formar por deformación, pero hay austenita retenida buena y austenita retenida mala. Ahí vamos. Austenita retenida mala, cuando la tienes en un acero de muy alta aleación, como por ejemplo un acero para herramientas, un acero, por ejemplo, H12, H13 que utilizas para fabricación para dados en caliente, o en aceros D2 que lo utilizas para trabajador en frío, que si no tienes esta austenita retenida, se puede fracturar. Otra cosa, por ejemplo, tú puedes tener, hace tiempo hablaba con un colega que estaba en una fundición en la ciudad de los Tubos, Saltillo,
porque tuvo prosperidad, tuvo buen clima, tuvo riqueza y tuvo de todo. Entonces, Un saludo a Saltillo. sí, cada vez me mientan la madre que lo digo, pero en fin, no me preocupa. Yo digo que soy chilango y no, con eso ya tengo más que suficiente. Entonces, tenía una fundición y de repente la fundición la llevaba a tratamiento térmico y después inmediatamente la tenía que llevar a revenido. Pero resulta que en algunas ocasiones en las canastillas no quedaban bien las piezas y se les caían. Entonces me decía, oye, ¿qué puedo hacer con esas piezas que se me quedaron durante un par de días en el baño, que después cuando limpio, una vez a la semana las saco y todo? ¿Qué puedo hacer con ellas? Digo, mira, llevarlas a fundir, porque lo más seguro es que se fracturen cuando lo lleves a tratar térmicamente. ¿Por qué? Porque ya se inició el proceso de la transformación de esa austenita retenida. Si no la llevas a tratar inmediatamente, a revenir inmediatamente, se fractura. ¿sí? Y es un problema que está presente en los aceros, que algunos tienes que llevarlos a revenir cuando están a 300, 400 grados. Porque si los llevas a 100 grados, se te fractura y entonces perdiste el material, perdiste la pieza. Entonces los materiales cuando se transformaron como que tienen tiempo de caducidad antes de terminar el Sí, proceso, es lo que está sí, diciendo. sí, lo que pasa es que lo tienes que tener en conjunto y tenerlo todo Claro. esto. O sea, pero también hay austenita retenida buena, que eso es algo que se está utilizando para los nuevos aceros avanzados. Hay una serie de aceros que se empezaron a generar hace 20, 30 años, que se les llama aceros TRIP, que los utilizan en la industria automotriz, que son un acrónimo TRIP, Post Transformation Induced Plasticity. Resulta que este tipo de aceros los fabricas, los procesas y das un tratamiento térmico en 2 etapas para tener entre un 7 y un 12% de austenita retenida. Y la idea O sea, es, ya te ponen spec de austerita retenida. sí, los aceros TRIP tienen entre 7 y 10%, pero son aceros, normalmente tienen bajo carbono, son laminados en caliente, son fabricados en acero. La idea es que cuando se están deformando, estos aceros se vuelven martensita y entonces son muy plásticos, entonces pueden deformar más fácilmente y tienen mayor ductilidad. ¿sí? ¿Es Pero para eso, hacerle trampa a la naturaleza? otra vez, Sí. pero para eso necesitas tener cómo se fabricó y ciertas condiciones. ¿sí? Eso es lo bonito. O sea, yo cuando digo de lo bonito de la metalurgia es que no es una ciencia exacta, es más un arte, es algo que vas aprendiendo, que tiene ciertas reglas, pero como todas las reglas los puedes cambiar. Le puedo contar una historia sobre todo de eso, porque me metió en problemas lo que acaba de decir. Estaba estaba con un cliente en Guadalajara y haciendo una presentación y se me ocurrió decir que la metalurgia no es una ciencia exacta. Y el metalúrgico se puso, se sintió agredido, ¿sí? Se sintió, y levantó la mano, dijo, no, pues yo la verdad no estoy de acuerdo. Y puede que me haya faltado decir que es un arte, ¿no? Pero realmente ese statement toca fibras sensibles, ¿no? Mira, yo soy Porque, metalurgista. claro, 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 pero o sea, hay muchos metalúrgicos que dicen, no, o sea, lo que nosotros decimos es ley, ¿sí? Sí, mira, yo tengo, y cuando empiezo mis clases y pláticas y conferencias, en esas conferencias, la definición del metalurgista. Y yo digo, el metalurgista es un pseudocientífico que se basa en estudios incompletos, equipos sin sensibilidad, con 20,000 tipos de cosas, con todo tipo de fallas, que termina siempre con la frase depende de. It depends. Depends. Sí, y yo la utilizo y todo el tiempo que se requiere. ¿Por qué? O sea, la metalurgia es más un arte en el sentido que hay un cierto tipo de reglas, pero son ciertas reglas que si tú aprendes cómo funcionan, las puedes cambiar y le puedes hacer trampa a la naturaleza, como que te decía, el tratamiento de carburizado para tener un eje o un engrane que se temple en la superficie, pero no en el núcleo.
Es más, eso se hace Pues desde que empezó el ferrocarril. la metalurgia pudiera ser que es la alquimia aplicada realmente a la De ahí ciencia, ¿no? viene. O sea, de ahí viene. Somos derivados. Bueno, hay dos tipos de la metalurgia y de dos fuentes, ¿no? Uno que sale de las minas y otros que salen de la química. Entonces, Claro. los alquímicos vienen, entonces te digo, y de hecho en México hay dos tendencias, hay dos escuelas. Una la escuela de minas y metalurgia, que es desde los mineros que venían a buscar el material y Sí. salen en beneficio. Y después están los que lo transformaban, que vienen de la parte de la alquimia, efectivamente. O sea, que tomaban los principios y todo esto, ¿no? Que se buscaba el plomo para poderlo transformar en oro y todo ese tipo de rollos. ¿Sí? Pero entonces sí, es más un arte que una ciencia establecida y todo esto. Y de hecho, una de las cosas cuando doy el curso de tratamiento térmico es decirles a los estudiantes, una de las ciencias más fundamentadas o una de las áreas de la ciencia más estructurada es la termodinámica, que la termodinámica nos dice cuánta energía va para acá y cuánto va para acá. Bueno, en tratamientos térmicos, la termodinámica no tiene nada que hacer. No. Sí, nada. Y de hecho, cada vez que tengo esta reunión con la gente termodinámica, se me ofende y todo eso. Digo, ¿por qué? Porque las reacciones que rigen o los fenómenos que rigen los tratamientos térmicos particularmente son reacciones cinéticas, o sea, de velocidad. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes una cierta condición que está puesta aquí y la tienes que llevar allá. ¿Sí? Entonces, esa transformación, ese empuje, ¿sí? Te cuesta un cierto grado energético. Entonces, mientras menos energía tengas que ponerle para transformarla, entonces la reacción va a ser más factible. ¿Sí? Y entonces esos tipos de transformaciones no se guían por cambio de la energía libre de Gibbs, como es la termodinámica, sino en la energía de activación. O sea, qué tanto energía tienes que hacer para que una cosa se mueva. Y así tenemos aceros, porque termodinámicamente los aceros no existen. Termodinámicamente, si tú tienes un hierro y le pones carbono, si lo enfrías en condiciones de estabilidad, terminas en hierro y grafito. Los aceros no existen. Los aceros son mezclas de hierro con carburos más otro tipo de fases raras o estructuras raras como vainita, perlita, martensita y todo tipo de cosas. Entonces, eso es lo que es importante. Si tú quieres estudiar y aprender y aplicar las transformaciones para tener un buen tratamiento térmico, tienes que estudiar las condiciones de transformación cinéticas. Y les digo a mis estudiantes, y la cinética es todavía mejor cuando la escribes con S en vez de C. Entonces quiere decir Claro. sin ética. Sin ética. Es decir, una feria y pasan todos y nos vamos al carajo y punto, ¿no? Ahí está. Entonces, pero afortunadamente nadie me ha tomado la palabra. Qué bueno. Afortunadamente. Qué bueno. Todo lo que nos acaba de decir, bueno, para mí es oro molido. Por eso me encantan a mí también los podcasts. Yo aprendo aquí de ustedes, platicando con ustedes. Y esperemos que tenemos mucho más que platicar, ¿no? Pero para empezar a concluir, realmente a mí me gustaría preguntarle, para un recién egresado, ya ingeniero metalúrgico, tomó sus clases, estuvo con usted, cinética, ya ve, pasó, muy bien. ¿Qué es lo que le recomienda? ¿Cuál es el reto cuando llega a la industria? O sea, ya está preparado académicamente, ¿sí? Le dan su diploma, va a su fiesta de graduación y se contrata en una empresa, ¿sí? Ahora sí a la aplicación. Y generalmente la percepción es que los recién egresados no saben nada. Y es ¿Sí? cierto. Está preparado, pero entonces, o sea, ¿a dónde se tiene que meter ese chavo? Bueno. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su consejo para él? Bueno, o sea, ok, ya tomaste mis cursos,
ya hablamos de tratamientos térmicos, los diagramas hierro-carbón, TTT, tus tablas, ahora sí, pero imagínense que este hombre llega a una fábrica de rines, ¿sí? Y le dicen, ok, tú eres metalúrgico, vete para allá. Bueno, lo primero es dejar de creer que todo lo sabe. ¿Sí? Estar siempre dispuesto a aprender, pero aprender la parte práctica. Ver lo que está haciendo la gente con experiencia. Oír a la gente que tiene muchos años en la empresa, muchos años en la industria, porque normalmente ellos saben todos los viejos trucos que se hacen. Mi supervisor en Inglaterra, mi director de tesis, él me contaba una experiencia que tuvo cuando él estaba estudiante, que se fue de prácticas para completar sus estudios, irse de viaje y juntar dinero, a una empresa que se dedicaba a la platería. Porque resulta que la ciudad de Sheffield era muy buena para fabricar aceros de cuchillería, pero después en aquel tiempo todavía no existían los aceros inoxidables. Entonces los aceros finos que se utilizaban para cuchillería en las casas de los ricos estaban plateados, o sea, tenían un recubrimiento de plata. Pero también un térmico superficial. Electroquímico, más bien era electroquímico plateado. Sí. Y resulta que estaba el supervisor, el capataz, que era el que manejaba toda la empresa, y de repente se jubiló, ya se retiró. Y entonces dice que estaba mi supervisor, que le tocó a él el periodo en que se jubila y entra el nuevo, y cuando estaba el capataz, el viejón, todo funcionaba. En cuanto se retiró, problemas de picaduras, problemas de depósitos, problemas de todo. ¿Pero hubo una transición o fue de un día para otro? De un día para otro, o sea, se salió. Okay. O sea, el tipo se retiró, se jubiló y punto. Y él dejó todas sus prácticas y todas sus... Todo su manual de calidad. Todo. ¿Sí? En aquel tiempo no existían los manuales de calidad, pero en fin. Bueno, su conocimiento ahí. Ahí está. Su conocimiento ahí. Y entonces llega el dueño de la empresa que dice que lo va a buscar y dice, tú hacías algo que no está. Dice, ¿por qué? Porque hemos hecho todo y no sigue. Todo esto. ¿Qué es lo que haces? No, yo siempre hacía todo, no, lo que está escrito. No, tú hacías algo diferente. Y ya por fin de un buen rato le dice, sí, le voy a confesar. A la hora de la comida, yo me iba al pub, aquí enfrente. Y entonces en el pub comía y me tomaba un par de cervezas. Sí, litro y medio de cerveza. Y entonces regresaba en la tarde a la planta y me daban ganas de orinar. Y entonces me orinaba en el baño, en el tanque de proceso. Entonces, esa... Qué bueno que no lo encontraron porque hubiera sido despedido. No, déjate. Esa orina, la orina tiene tiurea. Okay. Y la tiurea es un inhibidor de la corrosión. Entonces, era simplemente el ajuste que le daba al baño. Lo que pasa es que él, como lo hacía todos los días que iba, entonces automáticamente quedaba, entonces ya nada más, pero eso de irse a orinar después de todo no aparece. Entonces, eso es lo que yo lo que le recomendaría a la gente es, yo una vez tuve una discusión también cuando estaba en la empresa esta siderúrgica, porque había un colega que él siempre decía, es que en mis tiempos, cuando yo estudiaba eso no se hacía y todo. Entonces llegó el momento en que en una reunión ya me alteré, ya me llegó y le dije, mira ingeniero, si usted cree que la ciencia se detuvo cuando salió usted de la universidad, está totalmente equivocado, porque la ciencia y el conocimiento siguió progresando a pesar de que usted ya no participaba en él. También un comentario que dicen, o sea, bueno, puede que sea un poco hasta melancólico, ¿no? Pero la frase más peligrosa para una organización es el siempre lo hemos hecho así. No pasa nada. Es que no, siempre lo hemos hecho así. Y también, y no quiero menospreciar a las generaciones con más experiencia, pero también al ingeniero joven también le dicen mucho, en mis tiempos es así, es que en mis tiempos, y yo digo lo mismo, o sea, no es por menospreciar lo que hacías tú,
O sea, al contrario, tengo mucho respeto por tu trayectoria y las nuevas, pero hay nuevas tecnologías, no podemos, hay nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de comunicarse, hay nuevos estudios, nuevas cosas, se han comprobado cosas que sí, cosas que no, pero, o sea, si estamos siendo melancólicos de hace 30, 40 años, no vamos a llegar al final. Pero muchas veces o sea, nos lo toman a la generación un poco más joven como soberbia. Sí. Creo que debe haber un balance, porque Por para eso, mí la combinación más exitosa es cuando unes la experiencia con todo el colmillo arrastrando por el piso, rayando, y realmente la innovación y el realmente cuestionar, oye, pero ¿por qué lo hacen así? sí, por eso. Y si tienes una buena mezcla, esa combinación es indestructible. Por eso, el estudiante joven, el que llega con el conocimiento, con las nuevas cosas, con las nuevas Sí. ideas, con la innovación y todo, tiene que oír, tiene que escuchar, tiene que ver, pero no creer a pie juntillas. ¿Sí? Uh-huh. Tiene que ver, tiene que discutir, tiene que olvidarse que ya aprendió. O sea, la universidad lo que te da es la capacidad para seguir aprendiendo. Si tú sales de la universidad diciendo, ya obtuve mi grado de ingeniero en tal o cual cosas o de licenciado en tal o cual otra cosa, y consideras que ya aprendiste todo lo que hay que aprender, digo, ¿sabes qué? Pues mejor vete de taxista o vete a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque siempre hay que aprender. Yo lo que le digo a todos mis estudiantes cuando toman clases conmigo, les digo, miren señores, yo no estoy aquí para enseñarles, yo estoy para que ustedes aprendan. Ustedes son los que tienen que tomar la dedicación a aprender. Entonces ustedes tienen que vivir con esa mentalidad todavía virgen, todavía libre, de que hay muchas cosas que aprender, que no tienen el cerebro cerrado, sino al contrario, y tienen que ver, tienen que discutir, tienen que comentar, tienen que observar y pegarse con la gente. En todas las empresas siempre hay especialistas y el especialista es normalmente una persona que empezó desde abajo y que poco a poco fue aprendiendo y fue adquiriendo conocimientos empíricos, pero les falta la parte técnica. Yo tuve unas experiencias muy, muy ricas cuando me incorporé a esta empresa siderúrgica, porque por primera vez iba a trabajar de verdad, según ellos, ¿no? Yo lo que digo que yo nunca he trabajado porque lo que se hace con gusto no es trabajo. O sea, siempre he tratado de hacer las cosas con gusto. Y yo me pegaba con los especialistas y les platicaba, oye, ¿por qué haces esto? ¿Cómo lo estás haciendo? Digo, pero en buen plan, ¿no? O sea, y en lo buscarlos a tomar un cafecito con ellos, en plan, Con humildad, yo creo, ¿no? Que es lo que se con tiene que hacer. toda la humildad. O sea, Sí, y yo te digo, ahora sí, pedantemente, yo llegaba a la empresa después de haber estudiado licenciatura, maestría y doctorado. Yo llegué con doctorado a la empresa después de haber trabajado varios años. Llegué a la empresa, pero todavía yo decía, digo, señores, yo vengo a aprender porque hay muchas cosas, está lleno de conocimientos. Una vez estaba dentro del departamento que yo teníamos una pequeña biblioteca porque buscábamos libros y todo. Entonces un día teníamos un problema y yo estaba leyendo, buscando, y de repente llega un subdirector de otra y me dice, ¿qué estás haciendo? No, pues, estoy leyendo. Y me dice, ¿qué? ¿No has leído lo suficiente? ¿Que no eres doctor? No pude contestarle. Simplemente, o sea, en el momento en que tú llegas a suponer que lo sabes todo, pues no vas más que para abajo. a mí me dijeron una vez algo que se me quedó muy grabado. Me dijeron, el día que dejas de aprender, dejas de crecer. Y cuando Yeah, dejas de crecer, empiezas a morir. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que yo le diría a los estudiantes. Utilicen los principios, utilicen las matemáticas, la física, la química que aprendieron en la escuela y empiecen a aplicarlo y tratar de traducir el conocimiento empírico, el conocimiento de los viejones que han estado ahí y platiquen con ellos y comenten. Y después de varios años que salí de la empresa y todo, me encuentro todavía con los que fueron los viejones y me han comentado que la experiencia conmigo sirvió porque yo también platicaba con ellos y les explicaba y les platicaba. Y me decían que conmigo habían también aprendido ellos. Entonces, el aprendizaje es un camino de dos direcciones, no es nada más una dirección. O sea, uno aprende mucho de los estudiantes y también de los maestros. Un buen estudiante
es el que le hace la pregunta al profesor que nunca se preguntó. Dice, ¿por qué diablos esto? A mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué pasa esto? Le digo, no sé. Y yo no tengo y nunca he tenido el empacho a que cuando me preguntan sobre alguna cosa, decir no sé, pero pues, lo vamos a estudiar. Hace poco, hace algunos años también de esto, me invitaron de una empresa a hacer un tratamiento termoquímico. ¿Sí? Y me pregunto, oye, ¿está este tratamiento? ¿Te interesa? Oye, sí, es interesante. Y me pregunta, ¿qué sabes de esto? Nada. Pero entonces, lo estudiamos. Y Claro. de hecho, lo estudiamos a nivel de laboratorio, lo desarrollamos en el laboratorio y lo llegamos a implementar en planta piloto dentro de la misma empresa a nivel planta piloto. Y ya cuando estábamos por arrancar la línea productiva o modificar la línea productiva para ya tener planta, se nos vino la pandemia y entonces ya no pudimos Esto, volver. esto es reciente. Este es reciente, hace un año. Hablando del futuro, que ahorita es muy incierto, estamos en pandemia, estamos grabando en febrero del 2021. ¿Cuál cree usted que sea el futuro de la metalurgia o de los materiales? Se habla de manufactura aditiva, se habla pues de compositos, el acero que hoy es el rey, ahora sí, de la manufactura. ¿Qué sigue? Se habla mucho ahora de los aluminios, que todo quieren que sea más liviano, aviones más livianos, coches más livianos, coche eléctrico, coche autónomo. ¿Qué sigue? Un ingeniero metalúrgico que entra a estudiar, ahora que se abren las universidades, en primer semestre, ¿cuál va a ser la diferencia del programa educativo que le tocó a usted, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es, va a haber nicho para todos, ¿sí? De eso no hay duda. O sea, los aceros van a seguir funcionando. De hecho, el acero es el material en volumen y en cantidad del tercero o cuarto. Porque más que lo que más se llega a producir primero es concreto, después se produce, me parece que vidrio, madera y después acero. Entonces el acero sigue. Hace muchos años, cuando salió el Audi A8, que fue el primer automóvil cuya carrocería era totalmente de aluminio, dijeron, ese es el futuro, vamos a convertirlos todos en aluminio. Digo, no, no se puede, no hay suficiente capacidad instalada para producirlo. El acero va a seguir. Es más, hay ciertas cosas que no se pueden producir que no son en acero. Todo lo que es la pieza de seguridad, transmisión, la parte de suspensión va a seguir siendo de acero, templado y revenido, porque él es el material que te da la seguridad de que no falle y que no se llegue a fracturar en condiciones que pongan en riesgo a una persona. La manufactura aditiva yo creo que va a ser muy interesante y va a tener un futuro, pero como está actualmente, está todavía en nichos muy selectos. Por ejemplo, yo fui hace un par de años a una plática que dio gente de la llantera esta Michelin, que la están utilizando para hacer diseños, porque ellos fabrican con manufactura aditiva todas las piezas que dan el diseño del rodamiento de la llanta y después lo ponen sobre una rueda y la van poniendo como Lego y la arman y entonces así pueden cambiar en 15 minutos de tener un diseño de llanta de verano a llanta de invierno o de todo terreno y todo. Pero son piezas que no llevan esfuerzos, que no llevan condiciones. Una pieza de manufactura aditiva que está sometida a condiciones de fatiga no resiste. Propiedades mecánicas de tensión van a ser las mismas o mejores. ¿Okay? Hay un proyecto, una empresa local que trabajaban para manufactura aditiva para ciertos componentes y efectivamente manufactura aditiva tiene mejores propiedades cuando estás en tensión o compresión. Pero si la metes a fatiga, no resiste por los poros. Y realmente el acero, lo que hacemos aquí en tratamientos térmicos es que le damos mucha resistencia a la fatiga. A la fatiga. A la fatiga. Sí. Autos eléctricos están avanzando. Hace un par de años, la producción de autos eléctricos se había duplicado. ¿Sí? Había pasado del 1 al 2%.
Sí, de los autos eléctricos e híbridos. Autos eléctricos e híbridos, del 1 al 2%. El 98% seguían siendo tradicionales. Los armadores de automóviles van a seguir requiriendo componentes, por ejemplo, para motriz, para transmisión, todo esto. Ahora, los autos eléctricos tienen también sus asegúnes, porque el motor tiene ciertos aceros que son ferromagnéticos. Después tiene consumo de cobre, tiene sus baterías y también tiene su vida. Ahora, gracias al automóvil eléctrico, Elon Musk, el dueño de Tesla, ya es el tipo más rico del mundo. Sí, entonces, al menos para eso han servido los automóviles, los coches eléctricos, para ser el hombre más rico del mundo. Pero yo creo que para todos va a seguir habiendo. ¿Sí? Hay necesidades para fundición, hay necesidades de herramientales. Por ejemplo, para todo lo que es manufactura y todo lo que es producción se siguen necesitando herramientales. Y yo creo que ahí es un nichito que se puede tener. Yo lo que le seguiría dando a los estudiantes es los cursos básicos fundamentales de si es ingeniero, que sepa bien matemáticas, que sepa bien física, que sepa bien química. Y método científico también, ¿no? También por eso, pero esa es la parte de habilidades. Pero sobre todo, que aprenda idiomas, porque eso es lo principal. Hablábamos también con Víctor Calderón y en el primer podcast, y también cuando le pregunté, oye, ¿cuál sería tu recomendación? Me dijo, primero, si hablan inglés, ¿sí? Porque esto ya se globalizó. Ahorita usted habló de Tesla, de Elon Musk. Tesla es una compañía americana. Pues sí. El espejo está en inglés. Sí, todo. Y realmente también una cosa de esto es que cuando hablamos de metalurgia se pone muy técnico. Austenite, Martensite, Cycle Time y todo eso. Y tienes que tener la fluidez para hablar técnicamente con tu contraparte, ya sea americana, alemana, japonesa, en inglés. ¿Sí? Punto. Y mucha gente, aunque es gran ingeniero metalúrgico, tiene gran conocimiento, se queda a nivel planta porque no existe esa capacidad de comunicación en otro idioma. Entonces, yo lo reitero mucho. Es una industria totalmente globalizada, el acero. Tienen que aprender en inglés. Tienen que aprender totalmente. Sí, y si pueden aprender algún otro idioma, mejor. O sea, ahora sí, y puede que sea mi mal consejo, porque yo intenté hablar alemán, tomé alemán 2-3 años, y cuando iba a Alemania, yo hago negocio con austríacos. Cuando yo voy a Alemania, llegas y empiezas, aló, wie geht's, Ambition Dodge, y se ríen, te siguen la corriente, lo agradecen muchísimo, dicen, este cuate se está esforzando, muchas gracias por interesarte en nuestra cultura, pero ¿sabes qué? Cambiamos en inglés. Entonces, yo preferiría tener un inglés perrísimo, hablar fluidísimo, pum, 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 que hablar un chino, puede que me equivoque, un francés, un alemán. Yo prefiero tener un inglés al 95% que un inglés al 70% y un francés al 40%. O sea, y es mi mal consejo a la audiencia, ¿eh? Sí. Porque me tocó, ¿no? Y ahorita todo el mundo dice, no, es que hay que hablar 2-3 idiomas. Yo lo intenté, viví con eso en la universidad. Me metí a alemán, me gustó mucho aprender el idioma, pero sí topé con eso. O sea, llegaba y muchísimas gracias, padrísimo que estés hablando alemán, síguele, cuando vayamos al restaurante ordenas y jajaja, y te mueves un tren, pero ¿sabes qué? Viene el business, cambiamos a inglés, por favor, porque prefiero hablar contigo que con Tarzán. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? La lengua franca hoy en día es el inglés y punto. Y si no hablas inglés, no tienes nada que hacer. Pero ahora, yo también aprendí alemán. Hace muchos años me puse a aprender alemán porque... ¿Sprichst du Deutsch? Ein bisschen, aber ich habe es fast vergessen. Pero, por ejemplo, falta de uso, ¿no?
Sí. En una ocasión me tocó que tenía una colaboración con Hungría, entonces, bueno, he tenido durante varios años con Hungría colaboración, y me parece un país interesantísimo porque es muy pequeño, una población son 5 o 7 millones de habitantes, o a lo mejor más si ya se reprodujeron, con una formación académica muy, muy fuerte, con un idioma especialmente complicado que no lo hablan Claro. más que ellos, pero ellos están dispuestos a aprender y a hablar otros idiomas. Y lo primero es el inglés. Ellos estuvieron con el zapato de los rusos y los odian, entonces ya se les olvidó. Y buscan el español, por ejemplo, por los contactos y todo, la posibilidad de mercado y demás. Y de repente llegué a Alemania. En Alemania tenía una colaboración con las universidades de München y Hamburgo, y ya me regresaba. Y después de estar un par de semanas viajando y sobre todo una semana en Alemania, viviendo en Alemania, viendo la televisión, pidiendo la cerveza, y volví a hablar alemán. Uh-huh. Y entonces ya cuando me presento para abordar el vuelo de Hamburgo, me ve el chavo que estaba ahí enfrente revisando y ve mi pasaporte mexicano que había pasado por Austria, por la República Checa, por Eslovaquia, por Alemania, por Austria también había estado teniendo todos los sellos en mi pasaporte, y se espantó. Y entonces me pregunta en inglés, ¿hablas en inglés? Le digo, sí, se habló inglés. Y de repente llamas a la jefa. Y llega la jefa y yo le empiezo a hablar a ella en alemán perfectamente, que yo era un profesor mexicano, que había estado en Austria, había estado en Hungría, me había ido a Austria, había estado había estado todo en perfecto alemán. Y de repente me pregunta el muchacho, oye, ¿pero si hablas alemán? Le digo, sí, pero tú me preguntaste que si hablaba inglés. Claro. O sea, Es el idioma de los negocios. De hecho, dicen que, le comento, ya estaba platicando con esta persona de inteligencia artificial y dice, los dos idiomas que tienes que aprender tienes que aprender inglés y a programar en C++. ¿Ok? Sí, bueno, eso totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas que yo les recomiendo también a la gente, que sean hábiles con la computación para manejo de datos, manejo de información, simulación, todo ese tipo de detalles. Sí. Yo preferiría que hablaran bien inglés y fueran unas pistolas en las computadoras que te hablaran otra cosa. De acuerdo, en ese sentido de acuerdo, ¿Sí? pero ¿Me la toma? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero tampoco debes de limitar a la gente. No. Es más fácil concentrarte en tus fortalezas que en tus debilidades, ¿no? Por eso, no, yo en algún momento de mi vida me dediqué a desarrollar software, y yo escribí software para simular el proceso de laminación, el enfriamiento y hasta temple. Por ahí tengo un programa que escribí para predecir el perfil de carburizado, y a partir del perfil de carburizado las propiedades mecánicas y todo ese tipo de cosas. Pero después llegó el señor de Microsoft y cambió toda la plataforma de 32 bits a 64, y resulta que todos mis programas se volvieron inservibles. Y desgraciadamente, como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Ya me dio flojera aprender a programar en una plataforma de 64 bits. Entonces, para eso tengo a mis minions, mis estudiantes, que los pongo a que hagan los programas y todo tipo de cosas, y que me presenten los datos. Y afortunadamente tengo la mala maña de experiencia y de ser muy crítico, que una vez estaba uno de estos chicos presentándome tenía un programa para simular la forja en caliente de una pieza, y yo nada más veo los resultados y le digo, está mal el modelo. ¿Está mal? Yo, no, revísalo, está mal. Se quedó el muchacho, ¿no? Y ya después, a los 2-3 días, regresa conmigo. Sí, estaba mal el programa. ¿Cómo se dio cuenta? Digo, pues es que no es posible que una esquina esté más caliente que el resto. Punto. Con eso. Lógica. Doctor Colás, para concluir, algo que le quisiera, una experiencia o un consejo de lo que aprendió en su carrera profesional, pero no lo aprendió en la escuela, que lo aprendió a caídas, a golpes, que le gustaría compartir a la audiencia. Algo que le quisiera decir al nuevo ingeniero, a la nueva generación de tratadores térmicos, que no aprendes en la escuela, que lo aprendes a base de muchos golpes,
pero que realmente para usted fue algo que realmente cambió su forma de ver la vida en la industria. ¿Qué les compartiría a ellos? Que no sé, o sea, y me da algo de risa preguntarle, porque usted es un profesor de escuela y le hago esta pregunta siempre a todos los invitados. Algo que no aprendiste en la escuela, que has aprendido en la carrera durante toda tu vida, que le recomendarías a un estudiante. Bueno, yo básicamente que aprendiera a resolver problemas. O sea, desarrollar una cierta metodología para encontrar solución a problemas, aprender a buscar cosas, a buscar en la literatura. Cuando yo era estudiante, el conocimiento estaba en las bibliotecas, entonces teníamos que tener la habilidad, teníamos que aprender a buscar en la biblioteca, porque te metías en edificios vetustos llenos de libros y querías llegar a una referencia vieja, de repente tenías que irte al sótano y mover todos los que eran los archivos. Hoy en día existe la cosa que es el Internet, existe el Google, y todavía esa habilidad para buscar las cosas, para consultar, es algo que se tiene que desarrollar. Es algo que en la escuela no te van a enseñar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los profesores hoy en día, los jóvenes, afortunadamente yo como soy de los viejones, más o menos tengo un grado de libertad mayor, están sobresaturados con evaluaciones porque resulta que ellos tienen que ser evaluados y evaluar a los estudiantes y tienen que formar grupos y todo tipo de cosas. Entonces de repente se pierde la sensibilidad en la búsqueda de cosas y seguir aprendiendo. Entonces de repente llegan conmigo profesores jóvenes o estudiantes jóvenes que tienen un problema y no sé a lo mejor esa habilidad que tengo, pero con 3, 4 preguntas, cuestiones, buscando en Google, encuentro referencias, encuentro artículos, encuentro trabajos y los puedo retroalimentar. O sea, eso es algo que tienen que aprender. O sea, es algo de empezar a buscar. El otro es nunca perder la pasión por la lectura. Yo creo que eso es uno de mis grandes vicios, la lectura. Yo disfruto leyendo. Mi oficina en la universidad, todo el mundo dice que parece panza de borracho porque está bien revuelta, porque estoy lleno de documentos, papeles, libros y todo tipo de cosas, y tengo la capacidad de encontrar las cosas a pesar de que está hecho un desastre. Siempre he tratado de mantener contactos, que eso es importante, el poder estar e intercambiar ideas, poder platicar con la gente. También hace algunos años platicaba con algunos profesores jóvenes que querían ir a un congreso y entonces pues habían pedido apoyo de la universidad para ir al congreso y les habían dicho que no. ¿Por qué? Pues porque no había dinero, pues punto, ¿no? Nunca hay dinero. Y entonces ellos fueron a buscar mi apoyo, pues para ver pues, cómo le hacía yo, porque ellos dicen, yo siempre salgo y siempre busco y todo. Le digo, sí, yo siempre salgo, busco proyectos para financiar, pero yo también cuando considero que es algo importante, un libro, un congreso, alguna reunión, yo no escatimo. Y eso afortunadamente mi mujer lo entiende. El conocimiento, los contactos, es una inversión, no es un gasto. Claro. Estar siempre dispuesto, si tú estás convencido de que algo te va a servir, es importante. Por aquí a la mano tengo un par de libros que compré porque de repente me invitaron a escribir un capítulo sobre arqueometalurgia. Por una amiga que se le ocurrió editar un libro de arqueometalurgia, me invitó a escribir un capítulo sobre plomo, estaño y mercurio, como la parte anterior. Entonces compré un par de libros que yo consideré que pues, básicamente no los podía consultar en internet, pero estaban los libros, entonces los compré. Entonces es una inversión. O sea, eso es considerar lo que es importante para ti, no escatimarlo. Y lo importante es tu familia, tu mejor inversión es en ti. Sí, Es lo que quiere decir. y la gente que te rodea.
O sea, y eso a nivel de trabajo también es importante, el que la gente sepa que pueden contar contigo. Yo te digo, cuando estaba en la empresa, que de repente me buscaban los operadores o la gente para eso, sabían que podían contar conmigo, ¿no? Y yo sabía que podía contar con ellos. Eso es importante. Y eso es algo que no se aprende en la escuela. Muchísimas gracias, doctor Colás, ingeniero, maestro y doctor en metalurgia, con más de 30 años de experiencia. Ha sido un placer platicar con ustedes. Casi 50. Este podcast, casi 50 años, tostón. Medio siglo de conocimiento metalúrgico. Casi todavía falta. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Hay muchos temas muy, muy padres y creo que su conocimiento creo que es valiosísimo. Me encantaría tener otra sesión con usted y hablar de un tema un poquito más específico. La coordinamos usted. Le recuerdo a todos, estamos en LinkedIn, en Spotify, estamos en YouTube. De Hit Read Podcast en español, hay canal en inglés, hay canal en español, aprendan inglés, lo que decimos también, estamos hablando con mucha gente, muchos metalúrgicos, mucha gente del área que sabe tratamientos térmicos, de procesos, de productos, de normativas en el podcast. Entonces, por favor, suscríbanse mucho. Doctor Colás, nada más me queda agradecerle y reconocerle su gran trayectoria. Espero que sigamos hablando y poder vernos por allá en Monterrey, Nuevo León, su tierra adoptiva, porque ya me dijo que era chilango. La siguiente vez que esté por allá, me encantaría verlo y seguir participando en proyectos. Sí, estamos hablando, doctor Colás. ¿Tú ya sabes por qué es tan popular el cabrito en Monterrey? Si me puede decir, se lo agradezco. Sí, porque el pez grande se come al chico. ¿El pez grande se come al chico? No entiendo, ahí sí. El cabrote se come al cabrito. Ok. Entonces, como hay muchos cabrotes. Claro. Bueno. Claro. Muchísimas gracias, doctor Colás. Hasta luego. Y muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por ayudarnos en este podcast. La misión de esto es realmente llevarle información de los tratamientos térmicos a las nuevas generaciones y hacerlo por medio de plataformas de nueva tecnología. Nos vemos en el siguiente podcast la siguiente semana. No olviden de suscribirse.